Vamos a hablar ahora con nuestro invitado especial aquí en Noticias en Digital, el señor Juan Carlos Valdivia, quien es analista político, siempre para tocar un poquito de coyuntura. ¿Cómo está, señor Valdivia? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, hablemos de la famosa ley Mulder que la gente sigue, ¿no? Una ley que ya aprobó el Congreso de la República hasta ahora, imagino que va a pasar por una serie de debates. Ha sido aprobada por el Congreso, Sí, observada por observada. el Ejecutivo y ha realizado para que o se insista o se modifique. Ok, ¿no? o sea, modificaciones o se insista en lo mismo. Sí. Ahora, ¿qué es regular la publicidad estatal en los medios de comunicación privados? ¿No? Claro, lo que plantea el congresista Mulder es que no se gaste en publicidad. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Y es exactamente lo que vamos a revisar ahora. Ahora, él dice, ¿no?, que eso es una ley obviamente bastante controversial y que divide. Hay muchas posturas en relación, o varias. Dos posturas en relación a eso, estar a favor o en contra. El señor Mulder dice que está harto de ver cómo el Estado peruano gasta tanto dinero poniendo publicidad estatal en los medios privados para hacerse autobombo y también para lavarse la cara. Él dice que, por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo se gastaron 28 millones de soles anuales. En el gobierno de Alan García, 100 millones de soles anuales, se lo digo para que el público sepa. En el gobierno de Yantumala, casi 200 millones de soles anuales. Y en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue reciente, aunque estamos en el mismo gobierno con otro gestor, más de 200 millones ya, ¿no? Y que eso es restarle dinero verdaderamente a sectores que lo necesitan, como es salud, educación, seguridad, en fin, todas las necesidades fundamentales de nuestro país. Pero por otro lado, quienes critican esta iniciativa dicen que afecta la posibilidad de información de los peruanos, coacciona la libertad de contratación de los medios en relación al Estado, que también afecta la libertad de expresión y hay un perjuicio sumamente económico. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, a ver, los medios de comunicación viven, claro, por la publicidad, y normalmente viven porque hay empresarios que apuestan en financiar estas operaciones que no son necesariamente rentables, pero que son necesarias en la medida que es parte del juego de información, de política, de poder que hay en una sociedad, ¿no? O sea, el medio de comunicación permite eso, ¿no es cierto? Transferir información, opiniones. Así es. Entonces, hay... Además es algo que hay que hacer, porque la Constitución, según su artículo 2, inciso 4, dice que la libertad de información, opinión, difusión y expresión de prensa, eso no está en discusión, o sea, eso no está en ¿cierto? discusión, la Constitución lo ampara, ¿no? El tema es cómo encontrar... Lo que está en discusión es, digamos, si una fábrica de fideos... Ya. Sí, pongámoslo con ejemplos bien concretos para que el público Una fábrica nos de pueda entender. fideos funciona porque el Estado le compra su producción o no le compra su producción. ¿No? Entonces, si llegas a esa situación en la cual la fábrica de fideos solamente sobrevive porque el Estado le compra, entonces no está siendo eficiente, está siendo subvencionada por todos nosotros, ¿no es cierto? Con nuestros impuestos. Entonces, ese es el tema de fondo. O sea, los medios de comunicación requieren, el Estado requiere hacer publicidad en algunas situaciones excepcionales, sin ninguna duda, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que se pueden informar o hay campañas, como por ejemplo las que hace el Ministerio de Vivienda, que permite dinamizar un sector, ¿no es cierto? O sea, generar que los privados actúen mejor, tengan mayores negocios y entonces eso genere pues un círculo virtuoso. Si es que es para eso, yo no estoy en desacuerdo. Cuando son cosas... ¿Cómo qué, por ejemplo? Hay comunicados que saca el Estado enormes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Superintendencia de Banca, que saca un comunicado... Ese comunicado famoso del cual también habla Mulder, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, son cosas que hay que revisar, o sea, para eso está pues hoy en día... Por ejemplo, otros medios, Canal 7, o El Peruano o las redes sociales. El señor Mulder dice... El peruano mismo es un periódico que vive de lo que se llama el boletín oficial. El boletín oficial, que son Ahora, todas las pero el publicaciones... peruano no lo lee cualquier ciudadano, lo leen básicamente abogados, ¿no? Pero el boletín oficial es el Estado y los privados, pero fundamentalmente el Estado, que publica, y todo lo que se publica les cobra al Estado. Entonces, claro, todo eso podría estar en Internet. En una página web y uno podría entrar y mirar y no tiene por qué estar... Ahora, Mauricio Mulder justamente hablaba del Internet y él decía de que las familias peruanas, el 60% de ellas manejan las redes para informarse, usan las redes. Yo no sé qué tanto sea esto de cierto. Nosotros somos un canal que sale por la multiplataforma también, Claro. pero eso es algo nuevo, relativamente nuevo. Uno se informa Pero básicamente cuando ve un programa de televisión. Los chicos hoy día... Sí, claro, los chicos se manejan por redes, Así es. básicamente. Es un tienen el público... teléfono y están más Y informados... los no tan chicos también. Así es, no, pero y están más informados de lo que suele estar una persona que no lee periódicos, ¿no es cierto? O que lee un diario
y ve un par de noticieros en la televisión. Chicos, uno puede entablar discusiones sobre asuntos internacionales o sobre asuntos nacionales absolutamente muy bien informados. Ahora, eso obviamente está en las ciudades y menos aún en el mundo rural, aunque hay estudios como los que ha hecho Richard Webb que demuestran que la participación de los teléfonos inteligentes, de la telefonía celular, ha permitido en las zonas rurales dinamizar sus propios negocios, ¿no es cierto? Entonces, porque les llega información, pueden contactarse con el mundo exterior, pueden hacer exportaciones, pueden saber los precios, entonces eso les permite otro tipo de dinámica. Entonces, yo creo que todo eso sí existe. Lo que no puede existir es que un gobierno encamine a los medios de comunicación a sobrevivir solo con la publicidad del Estado. Eso es inaceptable. O sea, y hay medios que viven, hay medios escritos que viven de la publicidad del Estado. ¿No es cierto? Entonces, eso no puede suceder. No pueden, esa situación hay que modificarla. Ahora, los medios viven de la publicidad privada, de la publicidad de la empresa privada y de la publicidad también de los medios. Pero que donde más dinero entra es a través de la publicidad estatal. Por supuesto. A los medios de comunicación. Hay algunos medios que funcionan así, ¿no es cierto? Hay otros que se manejan dentro de las reglas del mercado. Y eso finalmente también puede manipular las conciencias de las personas que marcan la línea editorial de un medio o que quieren, por ejemplo, no voy a atacar a tal empresa o no voy porque finalmente es la empresa que nos da... Si es el ministro que me pone, pues, me permite pagar la quincena todos los meses, ¿no? ¿No? Así funciona, ¿no? Entonces lo que yo creo que sí hay que hacer es establecer reales dimensiones en donde la publicidad estatal, cuando es necesaria, tiene que funcionar, pero hay muchas cosas que hoy en día se pueden pasar a las redes sociales, a internet, a las páginas Entonces web. usted, por lo que le escucho, está en algún punto de acuerdo con el señor Mulder de que se gasta demasiada plata, demasiado dinero, porque se ha gastado del 2004 hasta el 2018, año en el que nos encontramos, 1.700 millones de soles en publicidad estatal. Es demasiada plata. O sea, lo peor de todo es que esa plata es de nuestros impuestos. Y es verdaderamente un argumento válido el que dice el señor Mauricio Mulder de que es para hacerse autobombo y para lavarse la cara. En muchos casos así funciona, ¿no es cierto? En muchos casos así funciona. O sea, sobre todo los montos y la campaña. O sea, no se puede decir que para hacer una campaña en una situación de emergencia se requiere hacer publicidad. En una situación de emergencia, los periodistas y los medios se ponen a disposición del Estado inmediatamente. Sí, tiene que haber reportajes, entrevistas, una serie de cosas. Es una situación natural. Y además el Estado... Además es obligación de los pero además medios de el Estado, en cada ministerio, en cada institución pública, hay una oficina de comunicaciones. Sí, de comunicaciones. Que no es una oficina de publicidad, es una oficina de comunicaciones donde hay periodistas que se encargan de informar. Entonces, o hace publicidad o tienes la oficina de comunicaciones. Esto es una cosa. Ahora, esta ley lo que está queriendo el señor Mulder es que se deje a cero la publicidad estatal en los medios de comunicación. Eso me parece que no es viable. Por eso se lo pregunto. Por lo que le escucho a usted, dice, en algún punto estoy de acuerdo con él porque dice que se gasta mucho dinero, pero tampoco se puede llegar a no poner nada. No, porque hay situaciones en las cuales se necesita. Debe ser necesario, ¿no? Sí, porque hay una campaña contra el dengue, por ejemplo. Digamos. ¿No? Entonces necesitamos que las personas de todo el Perú se informen sobre esa campaña. Yo creo que esa es la forma moderna de hacer comunicación, pero tiene que tener sus límites en el Estado. O sea, el Estado no puede ser dispendioso con recursos que a los que pagamos impuestos nos cuesta mucho sacrificio. Y ha ido subiendo y aumentando, ¿no? Porque en la época de Toledo 28 y ha terminado en la época de Pedro Pablo Kuczynski siendo la inversión de más de 200 millones de soles en el año. Es mucha plata, ¿no? Es más de lo que gasta cualquier empresa privada, de las grandes, ¿no? Ok, ¿qué cree usted que va a ocurrir? Porque, como estábamos diciendo, porque mi pregunta es, ¿no? Ya que el artículo 2, inciso 4 de la Constitución dice de que la libertad de información, opinión, difusión y expresión del pensamiento mediante palabra, oral, escrita o imagen a través de cualquier medio de comunicación sin previa autorización ni censura, y encuentran que esta ley está censurando, ni impedimento alguno bajo la responsabilidad de ley. Censura, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar esta parte de la Constitución con lo que propone el señor Mauricio Mulder para que sea válido? Hay que encontrar dimensiones de los gastos. O sea, en las normas de presupuesto hay que establecer
Lo que pasa es que el señor Mulder no ha sido bastante... Dicen que ha presentado una ley con 3 artículos nada más, sumamente... Porque Ha sido criticado también porque es chiquitita. Claro, pero yo creo que en las normas de presupuesto hay que establecer rigidez en el gasto para publicidad. Esto es tan sencillo como eso. O sea, puede ser esa ley, puede ser cualquier otra, puede ser la ley de presupuesto todos los años. Es decir, no se puede gastar, pues, no sé, más del... Un monto determinado, un porcentaje determinado. Entonces quizá eso puede ser parte de la modificatoria que le podrían hacer, determinar montos o más o menos porcentaje. O sea, debe priorizar, sobre todo un país como el nuestro, priorizar pues sus gastos, ¿no es cierto? O sea, si no hay medicinas, entonces ¿para qué te hacemos publicidad? Si no hay abrigo en la zona sur, o hoy día que hay el friaje, Y usted ¿para qué hace publicidad? Y usted está tocando un buen punto porque otra de las argumentaciones que hace Mauricio Mulder es que se usó en la época de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski muchos medios para hacer la publicidad estatal de la reconstrucción del norte, diciendo todo lo que se había avanzado y que no se había avanzado realmente nada. Una sola fuerza que se hizo un lema. Claro, y no se avanzó nada. A la larga... Funcionó porque puso al país detrás de eso, pero una vez que se acaba el gasto en publicidad, se desinfla el globo. No, y además, si la publicidad tiene que ir acompañada de resultados, ¿no? Por supuesto, pero en este caso lo que fue inflaron un globo, se acabó la publicidad, se desinfló y entonces pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría usted que debería pasar o que pudiera pasar ahora que ha regresado la norma para ser observada o modificada en el Congreso? Yo tengo la impresión que en el Congreso la van a revisar, ¿no? El mismo Mauricio Mulder... Porque hay 15 ya propuestas, ¿no? Le he escuchado comentarios, digamos, buscando algún punto intermedio. Creo que hay que llegar a un punto intermedio, ¿no? O sea, ni la libertad absoluta en donde digan vamos a botar la plata del Estado. Claro, ni el libertinaje total, ni la restricción absoluta, porque si no, además es peligroso. Un punto de equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio, como siempre es bueno en la vida, en todas las áreas. Hablemos un poquito del presidente Vizcarra, ¿no? A pesar de los pronunciamientos sobre diversos temas, porque ocurren siempre cosas y el presidente siempre está pronunciándose, siempre termina diciendo hay independencia de poderes y nosotros como Ejecutivo no nos vamos a mantener al margen, ¿no? O sea, eso es más o menos la tendencia que ha tenido en diferentes... ¿Qué significa eso para usted? El presidente y su primer ministro tienen esta tesis de no enfrentarse con nadie, evitar los conflictos. Entonces están mostrando una debilidad pues impresionante, ¿no? Retroceden ante cualquier algarada, retroceden inmediatamente. Ha pasado en Moquegua con el tema del agua, el tema del agua, de la SUNAS que quiso... Los peajes en el norte, los pozos petroleros, ¿no es cierto? En la zona norte, donde no hay pescadores, se han dejado llevar por una movilización pequeña y al final han terminado anulando unos contratos. ¿Usted está hablando de la derogación de los decretos supremos que autorizaban los contratos de licencia para la empresa Tuyou Oil? Sí, claro. Okay. Hay eso, después está la desautorización del ministro de Economía y Finanzas también. Así es. ¿No? Sobre el impuesto a la renta y a la concesión de los gobiernos subnacionales. Y el presidente que ha dicho que están revisando el tema del impuesto selectivo. O sea, cualquier cosa es una cosa entonces, en la cual ellos retroceden. Entonces, una vez, o sea, como que se comete el daño y después evalúan, cuando debería quizá evaluarse antes de tomar la acción. Es que, por ejemplo, para tomar una decisión como el impuesto selectivo al consumo... O sea, ¿revisarán eso también? Por supuesto que hay propuestas, se discuten en el Consejo de Ministros, se aprueba entre todos los ministros. Porque la calle se mueve, él se asusta. El tema de las tasas que tenían que pagar por agua y saneamiento en Moquegua. En Moquegua, sí. Son productos de un estudio y de un debate que ha tenido pues meses. El alza de las tarifas en Moquegua, del agua. Por eso, ha tenido meses. Con plazos, diciendo dentro de 3 meses vamos a comenzar a cobrar, vamos a hacer... O sea, anunciándolo. Estaba todo absolutamente... Pero claro, siempre va a haber alguien que diga no cobra. Y claro, si el presidente es de Moquegua, y entonces, por supuesto, ¿no? Qué fácil es decir, bueno, que ya no paguen y le ponemos nosotros la plata, ¿no? ¿Y eso qué demuestra? No es su plata, sí, claro. Es nuestra plata. Así es. Otra vez. Así es. ¿No? Entonces, ¿esto demuestra para usted que hay debilidad, hay una cierta debilidad, hay esta tendencia a desandar los pasos andados? ¿Ya? Es un gobierno, el presidente es un presidente sin partido y sin partidarios, sin bancada de Congreso, solo. O sea, ahora, ni siquiera se conoce bien con sus ministros, porque los ha conocido hace 2 meses, ¿no?
Entonces, al único que conoce de mucho tiempo ¿El es al señor de... Villanueva, sí? ¿no? Y al de Transportes y Comunicaciones, pero después todos son, pues, que para él son gente nueva, ¿no? El ministro de Vivienda también ha sido su profesor, creo. Pero bueno, o sea, en general son gente que no conoce, con la cual no tiene confianza, y entonces espera que le traigan las cosas, están mirando cómo van avanzando, pero no hay pues una posición clara. Entonces, para él lo más fácil ahora es anunciar algo, retroceder y volver a retroceder. O sea, es como si nada de lo que anuncia fuera Un de carácter pasito definitivo, para ¿no? adelante y otro para atrás. Como ¿no? si nada de lo que anuncia fuera de carácter definitivo. ¿Eso de qué manera nos va a perjudicar a los peruanos? No, es una señal del mercado, nadie va a invertir, ¿no? O sea, por supuesto que si uno ve un presidente que no toma decisiones y que retrocede ante cualquier algarada, nadie va a invertir, ¿no? O sea, eso va a afectar la economía inmediatamente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque sí, han habido ya varios ejemplos, ¿no? Lo que usted dice, la tarifa del agua, la promesa de revisar los contratos de las concesiones viales, la derogación de los decretos supremos en relación al tema de la empresa Tuyo Oil y la desautorización del ministro de Economía. Y ahora que usted me está diciendo, y que sí, van a revisar también el impuesto selectivo al consumo del alza, por supuesto, ¿no? Que para muchos fue un gasolinazo o un paquetazo, en fin. Hablemos un poquito de las declaraciones recientes de Monseñor Barreto, solamente para terminar. Él ha dicho que el Congreso está de espaldas a la realidad del Perú y que no quieren soltar la mamadera. Parece que algunos congresistas se obnubilan ante el poder económico o el poder de dar leyes. Están de espaldas, significa estar en la corrupción. Eso es lo que ha dicho Monseñor Barreto, nuestro próximo cardenal. Sí. ¿Qué le parece? La verdad es que el Congreso está dando unas señales también pésimas, ¿no? Este tema de las cooperativas. O sea, en general ya no se llama fujimorismo, ¿no? En el queiquismo existe pues una gestión de intereses particulares en el tema de la electricidad. Están sacando proyectos de ley para beneficiar a una empresa frente a todas las otras porque la empresa hizo mal sus cálculos y entonces le fue mal en los negocios y ahora quiere que le arreglen todo con una ley. O el tema de las cooperativas que no permiten que la superintendencia de banca la supervise, o el tema de los plásticos, o el tema de los las señales en los alimentos, ¿no es cierto? O sea, una serie de temas con conflictos de intereses. Donde ellos permanentemente están gestionando intereses particulares, ¿no es cierto? O sea, no se ve un Congreso... ¿Qué piensa en el Perú? Sobre todo la mayoría está notándose pues una actitud mercantilista pues inaceptable. Entonces las palabras del Monseñor Barreto, próximo cardenal del Perú, calzan perfectamente en el momento actual. Calzan, pues lamentablemente. Y ellos se han molestado y han dicho de que no tienen ningún derecho de opinar así. Pero bueno, yo le agradezco mucho, señor Valdivia, que nos haya acompañado. Carlos. Hemos revisado algunos temas y será un placer verlo en otra oportunidad. Encantado. Muchísimas gracias. Nos toca hacer una pausa.